El lugar en donde Dios supuestamente caminó sobre la tierra, un país que está lleno de misterios, que se llama Israel. Observe estas imágenes. Lo que usted ve son imágenes de Jerusalén, llena de templos, en donde supuestamente resucitó el mismísimo Jesucristo. El lugar en donde también están las reliquias sagradas de los musulmanes y las ruinas del templo del rey Salomón. Esta noche, aquí, en Más Allá, prepárense, porque en este capítulo vamos a presentarles los misterios de Israel. Jesús Vallejo. Mado Martínez. Estamos aquí esta noche en Más Allá y vamos a hablar de un tema que siempre había esperado. Siempre habíamos soñado con hacer esta clase de programas en especial porque vamos a hablar de lugares en donde han sucedido cosas que para todos los amantes del misterio son importantísimas. La resurrección de un ser humano, la idea de que alguien que fallece puede volver a caminar sobre la tierra, no sé si sucedió o no. También un lugar en donde se cree el mismísimo Dios se manifestó. Un sitio también que debajo de sus calles tiene algunos de los túneles más extraños y más inexplorados del mundo. Les estamos hablando de Jerusalén y de Israel también. Vamos a hablar de eso hoy. Y para eso estamos con Mado Martínez. Muy buenas noches, Mado. ¿Cómo estás? Buenas noches, Esteban. Encantada de estar aquí contigo y con el compañero Juanje. Y, Mado, es que Israel es como una especie de crisol de misterios. Crisol de misterio, de conflicto, tristemente de guerras, la ciudad que caería 7 veces 7, y es verdad. Y yo oí decir una vez a Juanje que ojalá ese lugar nos enseñara, en vez de a pelearnos, a unirnos, ¿no? Y ojalá eso sea cierto algún día y se hagan realidad tus palabras. Sí. Y si alguien ha estado en Israel varias veces y va a estar, y ustedes pueden ir con él, con sus nuevos viajes que ahora tiene y con su canal Oculto tras las sombras, Juanje Vallejo. Juanje, muy buenas noches. ¿Qué amigo? ¿Cómo estás? Tremendamente feliz de estar acá, estrenando look, que me veo con barba ahí en la pantalla. Vale, amo Israel. Israel es un lugar muy especial. Amo todo Oriente Medio, pero bueno, yo tuve la suerte incluso de haber estado invitado a Israel por el Ministerio de Turismo israelí. Entonces pude ver lugares que están, digamos, bastante fuera del turismo. Como tú has dicho, ahora he arrancado una etapa de viajes de autor. En el mes de marzo del año que viene voy a ir 12 días, 11 noches a Israel, Jordania. Cualquier persona que quiera venir, simplemente en mi Twitter, Instagram y Facebook hay un post fijado arriba y un número de WhatsApp, escribe y de cualquier lugar del mundo pueden acudir. Pero bueno, a lo que vamos. Israel es un lugar muy especial porque es la tierra en la que Dios habló con los hombres. Jerusalén es ciudad sagrada para las 3 grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y eso ha sido foco de conflicto. Efectivamente, en este libro que tengo acá, que yo creo que no sé si está descatalogado o no, Mado fue mi editora de este libro, Mado Martínez, Predicción a los Mundos Perdidos, digo, para mí el gran mensaje de Jerusalén es que Dios es tan sabio que nos obligó a compartir. Por desgracia, los seres humanos somos tan egocéntricos, ¿vale?, que intentamos eliminar lo diferente. Dios es tan sabio que le encanta lo diferente y que convivamos todos en apenas un grupito de calles. La gente no se piense que Jerusalén es como Nueva York. El Jerusalén amurallado tiene básicamente 1 kilómetro de lado, ¿vale? Está dividido en 4 barrios, luego si queréis os comento esto con detalle. Y justo ahí sabemos que Abraham perdonó a su hijo Isaac, se apareció Yahvé, Mahoma subió a los cielos desde el monte Moriah, el mismo sitio, y Jesucristo fue crucificado. Por eso Jerusalén ha sido y sigue siendo foco de conflicto por la gente que no quiere compartir. Y bueno,
para hablar de este lugar en donde Dios caminó por la tierra, fue asesinado Jesucristo y resucitó. Todo lo que nos acaba de decir Juan Vallejo, nuestro equipo ha preparado esta nota sobre los misterios de Israel. En uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra, un espacio sagrado para las 3 religiones más importantes del mundo moderno. La tierra prometida de Moisés, el lugar en donde nació Jesús de Nazaret y en donde se ubica el domo de la roca de los musulmanes. Una tierra repleta de misterios como el Mar Muerto, el yacimiento arqueológico de Masada y el Santo Sepulcro. Hasta este lugar llegaron legiones de cruzados durante la Edad Media en búsqueda del Santo Grial, la lanza de Longinos y los clavos de Cristo. Un espacio de 22.145 kilómetros cuadrados que ha visto caer y surgir imperios y al que nos adentramos esta noche, solo aquí, en Más Allá. Y para hablar pues de Jerusalén, que es la capital de Israel, para hablar de esa gran ciudad, pues tenemos aquí a Juan Vallejo y a Amado Martínez. Amado, ¿qué es lo que le parece tan extraño, tan raro de Jerusalén que concentre a esas 3 grandes religiones abrahámicas del mundo? ¿Por qué en ese punto y no en otro? Había muchos lugares en el mundo antiguo, ¿no? El mismo Egipto, Roma. Bueno, porque realmente ahí es el lugar donde surgió todo, ¿no? Y alrededor del cual se confabularon, yo creo que esa es la palabra un poco, todas estas religiones que de forma casi chistosa, yo diría, son las grandes religiones del libro y las grandes religiones abrahámicas y que en realidad nacen de la misma rama, de la misma creencia monoteísta, de la misma luz divina, que es que Dios es uno, ¿no? Y que realmente haya derivado en lo que ha derivado en la actualidad, ¿no? Pues judaísmo, cristianismo, la religión musulmana, pues es realmente triste porque prácticamente es hablar de hermanos que están luchando contra hermanos y es absurdo que hayamos tenido esas cruzadas, esas guerras santas y todo lo que ha descrito y ha justificado en buena parte la historia de la violencia, justificada en gran medida por la palabra de Dios, que no tiene nada que ver, ¿no? Y es como, vale, Dios creó al hombre, pero Dios al final es el que ha creado a Dios, ¿vale? El hombre es el que ha creado a Dios y el que ha creado el discurso divino, ¿no? Y el que se ha inventado, en definitiva, lo que es la religión, ¿no? Y ese es el gran drama y esa es la gran tragedia de Jerusalén. Juan G. Vallejo, Jerusalén, ¿ese nombre qué significa para usted? Sí, bueno, Jerusalén significa ciudad de la paz, es lo que significa el lugar. Bueno, toda la clave de Jerusalén es el monte Moriah. Cuando estamos viendo imágenes de Jerusalén, la imagen típica es una imagen en la que uno está en un lugar que se llama el monte, eso es el monte Moriah, ¿vale? Uno está en eso es el monte Moriah. Si dejan la imagen quieta, ¿vale? Eso es la anterior, eso es el Santo Sepulcro. Eso es el monte Moriah. Si dejan la imagen quieta, por favor, lo explico. El monte Moriah es tan pequeño que ni se ve, porque el muro que veis ahí rodea el monte, que es una pequeña colina de muy pocos metros. Bueno, pues en esa colina es donde Abraham perdonó a su hijo Isaac, mató a un cordero, porque se le aparece un ángel y le dice a Abraham, ya no hace falta que mates a tu hijo, mata a este cordero. Entonces Abraham mata el cordero, la sangre del cordero cae por una piedra que hay ahí, justo debajo de esa cúpula dorada, que no estáis viendo ahora mismo, y le dijo Dios, haz esto todos los años para sellar un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Es la fiesta del Yom Kippur de los judíos, que se hace todos los años, ¿vale? Bien, pues en ese lugar, debajo de esa cúpula dorada, y en ese monte Moriah, que ni se ve de lo pequeño que es, ¿vale?, que está tapiado, resulta que a Jesucristo, en vez de que lo crucifiquen en Bucaramanga o en Pasto, lo crucifican apenas a 150 metros de ahí, en el Gólgota, ¿vale? Luego veremos imágenes del Santo Sepulcro. Y esto hace que Jerusalén esa es la puerta del Santo Sepulcro. No se espere la gente que el Santo Sepulcro es una catedral como la de Colonia de 100 metros, no. Vas callejeando y esa es la puerta de entrada y dentro es un laberinto, ¿vale? Una vez que entras dentro, tú conforme entras al Santo Sepulcro, lo que te encuentras es la escena de la crucifixión, en el lugar donde supuestamente
se dio. Entonces tú llegas y a ver si aparece una foto que es una gente tocando una losa, esa es la puerta del Santo Sepulcro. Entonces ese es el Monte Moría, la parte judía, ¿vale? Porque lo único que queda del templo es ese muro que es un contrafuerte. Aunque antes en el vídeo se ha visto a la izquierda, bueno, esa es la tumba de Jesucristo. Lo que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Eso es la tumba de Jesús. Yo tuve un permiso de la iglesia griego ortodoxa que me dejó entrar, ¿vale? Veréis una foto de dentro de la tumba. Normalmente no dejan entrar. Eso fue una ceremonia ortodoxa que había ahí, griega. Entonces, cuando estás allí, eso es el lugar exacto de la crucifixión. Por eso la gente se agacha y mete la mano en un hueco en una piedra del Gólgota, ¿vale? Entonces, eso está dentro del Santo Sepulcro. Entonces, tú llegas al Santo Sepulcro, ves una losa en la que ungieron a Cristo, a la derecha subes una escalerita y llegas hasta ese altar, ¿vale? Porque si le das la vuelta a la escalera hay un cristal donde se ve claro que es una roca, que es la argumentación de los cristianos para decir, es que esto realmente era el Gólgota, el monte Calavera donde crucificaron a Cristo. Esa es la losa en la que ungieron a Cristo, ¿vale? Entonces, a la derecha tiene una pequeña escalerita y donde lo crucifican, y a la izquierda tiene lo que sería la tumba. Eso es el interior de la tumba de Jesús es eso. Ahí supuestamente yació el cuerpo de Jesús. Entonces, todo esto lo descubre Santa Elena, la madre de Constantino. Bueno, entonces la historia es la siguiente. Lo bueno de Jerusalén, y la gente que venga conmigo al viaje en marzo del año que viene, van a entender que la crucifixión es la tumba de Jesús. La crucifixión sucedió en muy pocos metros, la columna en la que azotaron a Cristo. En muy pocos metros. Realmente, José de Arimatea era un tipo que tenía mucha plata, y es con el que cena a Jesucristo antes de que lo aprese. Entonces José de Arimatea dice, oye, como es Pascua, yo compro lo que hay enfrente del Gólgota, me cueste lo que me cueste, para hacer un agujero y que metan el cuerpo. Entonces, realmente la crucifixión pasó en muy pocos metros. Crucifican a Jesús, lo ungen delante de la tumba y lo entierran. Y eso es lo que va, eso es el túnel de los Salmoneos, ese es el suelo que pisó Jesucristo, que está justo al fondo de lo que sería el Muro de los Lamentos. Entonces te das cuenta que la crucifixión pasó en muy pocos metros, ¿vale? Y se recrea perfectamente en la iglesia del Santo Sepulcro. Una cosa que va a sorprender a la gente cuando venga es que yo que filmé la iglesia del Santo Sepulcro, es una película porque tienes que sacar 3 permisos. El de la iglesia griego ortodoxa, el de la iglesia armenia y el de la iglesia católica, que son los franciscanos quienes lo llevan. Y uno que es católico y europeo diría, yo llego aquí al Santo Sepulcro y obvio todo va a ser de la iglesia católica menos 2 trocitos. Quien más tiene son los griego ortodoxos y los armenio ortodoxos. ¿Por qué? Porque tenían papa antes que en Roma. Bueno, Juan G. y Mado, ya volvemos. Eso está buenísimo. Espérense porque ya vamos a comerciales. Los dejamos con este libro que Juan G. nos va a contar cosas más impresionantes. Si quieren, pueden buscarlo en su canal que se llama Oculto Tras la Sombra. Se lo recomiendo, yo todas las mañanas lo escucho. Los podcasts son brutales. Aquí tienen ustedes este libro que se llama El Cristo de Espaldas. Justo hablando de Jesucristo, nos lo envía Camila Melo, de Letras Latinoamericanas de Panamericana Ediciones. Gracias, Camila. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Camila Mela. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de Israel. ¿Y por qué hablamos de Israel? Porque es un lugar en donde el misterio está a flor de piel, en donde encontramos la supuesta tumba de Jesús de Nazaret. Y para hablar de Jesús, quiero preguntarle rápidamente a Mado Martínez. Mado, hay muchas especulaciones acerca de Jesús, que nunca murió, que realmente nunca existió, que fue un invento, que realmente si existió era un revolucionario nada más, o que era un extraterrestre, como dice JJ Benítez. Lo cierto es que estamos hablando de uno de los seres humanos más importantes de la historia. Cierto. ¿Qué piensa usted de Jesús de Nazaret? Bueno, poca gente lo tiene en consideración, pero Jesús era un ser de carne y hueso y además era rabino, era un rabí, era un maestro judío. No inventó ninguna religión, nunca se le pasó por la cabeza crear otra religión diferente ni decir voy a crear el cristianismo. Fue San Pablo luego el que fue haciendo por ahí la publicidad, pudiéramos decir, uno de esos apóstoles.
pero él no tenía esa intención. De hecho, en la religión judía, Juan G. lo sabe, yo soy medio judía, lo habitual es discutir. Los rabinos discuten, es decir, se juntan en grupos de estudio, cogen las Sagradas Escrituras, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y la interpretan y hacen parashás semanales. Y su afán en la vida es discutir. No tienen una jerarquía como tiene la religión católica, de aquí hay un papa y esto es lo que vale y esto es lo que dice, y aquí sí es como se interpretan las Escrituras. No, ellos discuten, es decir, Jesús no estaba haciendo nada raro, estaba discutiendo, porque eso es lo que hacen los rabinos, discutir y decir, esto yo creo que es así, 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 y él interpreta las Escrituras de una forma novedosa, tan novedosa que llama muchísimo la atención. Era un hombre que realmente tenía una forma novedosa de interpretar las Escrituras y la palabra de Dios, con ciertos delirios, podríamos decir, mesiánicos hoy en día. Yo soy el hijo del Padre, yo soy tal, pero que realmente se hace una audiencia. Hoy en día tenemos Twitter, ¿vale? Si él hubiera vivido en nuestra época, hubiera tenido una audiencia y hubiera sido un influencer, ¿vale? Hubiera sido un gran influencer. Fue el influencer más grande de la historia. El influencer más grande de la historia ha sido Jesús de Nazaret. Un judío que a nadie se le olvide que era un judío, un rabino, que nunca se le ocurrió crear otra religión, ni causar discordia. Y bueno, Juanje, tú sabes muchísimo de esto porque has estado en los lugares en donde ha estado Jesús. Hablemos un poco de eso y también vamos a ir viendo unas imágenes al mismo tiempo. Es que la clave de todo es lo que ha dicho Amado, y es lo que siempre se salta a la historia y por desgracia a la Iglesia Católica. Jesucristo era judío. Cuando Jesucristo aparece a los 12 años, que es la única vez que aparece en el Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, perdón, aparece a los 12 años en el templo, es porque él no estaba exento de la ley judía. Y la ley judía en aquella época decía, a los 13 o te casas o te haces rabí. No hay opción C. Jesucristo era un rabí, era un sacerdote judío. Y eso se lo salta la Iglesia y se lo salta el cristianismo. No, Jesucristo hablaba arameo, Jesucristo era judío, Jesucristo vivía entre judíos, nació entre judíos. Esa era su fe. Y lo que él hizo es proclamarse Mesías, pero dentro del judaísmo. Es más, cuando dice uno, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Esa frase es de Jesús de Nazaret. Esa frase es del rabí Hillel. Él fue, casi con toda seguridad, un discípulo de Hillel cuando a los 13 años le dijeron, oye, tú estás aquí buscando a los 12 años, tienes que buscar rabino en el templo, porque si no, a los 13 o te casas o te haces rabí. Por eso aparece en el templo la frase que os estoy diciendo, no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Esa frase del rabí Hillel, escrita antes de que aparezca en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de austeridad y pobreza, hay una secta judía en aquella época, que son los esenios, que hablaban de eso antes que lo hiciera Jesús de Nazaret. ¿Qué nos indica todo esto? Que casi con toda seguridad Jesucristo fue discípulo del rabí Hillel, que el rabí Hillel en aquella época era, digamos, como el rabino más progresista. Esto del progresismo y del conservadurismo tiene miles de años, no es nada nuevo, ¿vale? Es muy fácil que Jesucristo, una vez que fuera adoctrinado por Hillel, fuera como prácticamente todos los alumnos de Hillel, que era uno de los rabinos más importantes del judaísmo, a Alejandría, en Egipto. ¿Qué es lo que aprendían los rabís en Alejandría? Y esto hay textos griegos que nos lo cuentan. Aprendían astrología y medicina. Jesucristo curaba a la gente de una forma sorprendente. ¿Por qué? Porque vivió en Egipto y allí aprendió una medicina que estaba muchísimo más avanzada. Que sean 12 apóstoles los que escogió no es casual. ¿Cuántas constelaciones hay para entender el universo? 12, exactamente igual. ¿Dónde está el zodiaco más antiguo del mundo? En Dendera, en Egipto. Entonces hay que entender la figura de Jesús como un rabí que se fue a Alejandría. ¿Sabéis dónde estaba la sinagoga más grande del mundo después del templo de Salomón hace 2000 años? En Alejandría, llevada por los discípulos de Hillel. ¿Por qué estaban en Alejandría? Porque en Jerusalén, como los conservadores eran los que estaban en el Sanedrín,
no les gustaban los progresistas que estaban con Hillel. Por eso crearon esta sinagoga tan gigantesca en Alejandría. Bueno, señores, fascinante esta historia, pero antes quiero mostrarles algo que también pueden conocer en Israel si viajan. Y si viajan con Juan Jesús, pues allá les contará, como nos está contando acá, in situ en el lugar. Vamos a viajar a un sitio que es sagrado para los israelitas, para los judíos. Les estoy hablando de Masada. Es el segundo lugar más visitado de Israel después de Jerusalén. Alrededor del año 40 a.C., el rey Herodes el Grande decidió construir una gran fortaleza en el desierto de Judea para poder escapar si sus enemigos lo atacaban. La construcción de Masada supuso todo un desafío para la época. Los ingenieros del reino crearon almacenes que permitían conservar los alimentos durante años y diseñaron un sistema de canalización para retener el agua de las escasas lluvias del desierto. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano conquistó Jerusalén y solo unos 1000 judíos lograron huir y refugiarse en la antigua fortaleza del rey Herodes y crearon una ciudad autosuficiente. Tras varios meses de asedio, los romanos decidieron atacar. Los líderes judíos, al ver cómo los legionarios construían una gran rampa, se reunieron y acordaron no sucumbir ante la conquista romana y eligieron morir antes que convertirse en esclavos. Como el suicidio era el peor de los pecados, decidieron que cada líder matara a su propia familia y echaron a suerte quién sería el último, el encargado de matar a los demás. Cuando los romanos alcanzaron la cima de Masada, encontraron 960 cadáveres e infinidad de comida, lo que demostraba que los judíos habían elegido morir. ¿Qué misterio se esconde Masada? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Masada, un lugar realmente apasionante. Ahí pasaron cosas increíbles en contextos de guerra y también en contextos de paz. Es un lugar que para los israelitas es prácticamente un lugar sagrado, pero también un lugar patriótico. Mado, ¿por qué se construyen estos lugares en las sociedades? ¿Por qué estos sitios se vuelven como un símbolo para los pueblos? Masada tiene un significado simbólico importante. Yo todo lo que aprendí de Masada lo aprendí con Juanje. y realmente hay que entender que en Israel el servicio militar es obligatorio y que cuando van a hacer el juramento, pongamos que vas a jurar bandera en España o aquí en Colombia, tendrán su ritual también de juramento militar. Lo que tienen que decir obligatoriamente y la frase estrella es: Masada no volverá a caer. Es el símbolo del último bastión de resistencia judía, es el símbolo del apocalipsis suicida, ¿no? de suicidios masivos. Y no solamente tienen que jurar Masada no volverá a caer, sino que lo hacen en Masada. Cuando tú estás en la fortaleza, debajo de la rampa, hay una explanada y ahí todos juran Masada no volverá a caer. No volverá absolutamente a caer. El 100% de la población israelí, hombres y mujeres, salvo que sean religiosos, están obligados a hacer 3 años de servicio militar. Juanje, para que entiendan más o menos los que están viendo, ¿dónde queda Masada? ¿Cerca a Jerusalén? ¿En qué lugar queda? En el sur, ¿vale? O sea, aquí está Jerusalén y si vas hacia el sur, justo al lado del Mar Muerto, queda Masada. Masada fue escogida por Herodes para crear una gran fortaleza porque es como un tepuy, es un tepuy que tiene como unos 200 metros así de alto y entonces él creó arriba un sistema de cisternas porque ahí llueve muy poco, pero cuando llueve lo hace de forma torrencial. Entonces acumular agua es muy fácil y tener un huerto con echar agua y 4 cabras, la gente vive. Ten en cuenta que después de la rebelión de Judea hay unas 1200 personas que se meten en Masada, más o menos. Y quien estaba ahí eran los celotes, que era, digamos, era una secta judía que tenía un brazo armado que se llamaban los sicarios. La palabra sicario viene de sica, que era el tipo de cuchillo que ellos tenían. Es un cuchillo curvo que sirve para degollar o acuchillar en los riñones, de forma que te duele mucho y es fácil que te rematen. Bueno, pues este famoso brazo armado de los celotes estaba llevado, de los sicarios, estaba llevado por Eleazar ben Yair, que era un gran guerrero. Entonces, cuando cae Jerusalén,
con unas 1.200 personas se refugian en Masada y claro, ¿qué problema tiene Masada? Masada es inexpugnable. O sea, Masada simplemente con tirar piedrecitas matas a todo el que quiera subir, porque puedes subir, pero es por un camino de cabras que está así, o sea, es súper fácil de defender. Y además tienen agua de sobra para aguantar ahí años y años y años. Entonces, el tema es que, claro, los romanos mandan una legión completa, más diferentes cortes, en total unas 10.000 personas. Eso es uno de los campamentos que ves, las ruinas de los campamentos romanos que rodearon Masada. Masada significa en hebreo la fortaleza. Y los romanos se dan cuenta que Masada es inexpugnable. Y se les ocurre una idea, que es crear la mayor rampa de la historia. Hay una de las imágenes que se ha visto. Bueno, pues por esta rampa ellos pueden ir subiendo máquinas de guerra, haciendo trampa. Porque como los celotes eran ortodoxos judíos, ellos ponen a hacer la rampa a otros judíos. Tú no puedes matar a otros judíos sin una justificación. Entonces no les podían tirar flechas a los judíos que estaban haciendo la rampa, que eran mano de obra esclava. Cuando llegan hasta arriba, cuentan las crónicas de Flavio Josefo, que pueden llevar una catapulta, digamos un espigón, ¿vale?, móvil, que lo llevan hasta arriba para que rompa la muralla. Pero como Masada tenía 2 murallas, conforme suben el espigón, lo que hacen es que le meten fuego a la muralla. Meten fuego a la muralla de forma que el asedio se retrasa 24 horas. Entonces, lo que hace Eleazar ben Yair, y esto es para el pueblo judío a día de hoy un símbolo tremendamente importante, como todo Israel había caído, menos Masada, Eleazar ben Yair le dice a las 1.200 personas: no sé vosotros, yo antes de ser esclavo me quito la vida, pero como por la ley mosaica está prohibido el suicidio, lo que hizo es, los 10 mejores espadachines que tengamos o sea, cada padre que mate a su mujer y a sus hijos, los 10 mejores espadachines que tenemos matan al resto de hombres, y entre nosotros 10 nos echamos a suertes quién mata a los otros 9 y luego se suicida, porque el que se suicide no va al cielo por ley mosaica. Entonces, cuando en los años 50 se hace la excavación arqueológica de Masada, es la única excavación arqueológica del mundo que fue una cuestión de Estado. Yigadil Yadin, que fue el arqueólogo encargado de excavar Masada, hizo que vinieran judíos de todo el mundo hasta que se encontraron los 10 trozos de arcilla con los 10 nombres de los 10 personas que se echaron a suerte quién se suicidaba, quién mataba a los otros 9. Entonces, sí, para ellos es un símbolo de resistencia, es el comienzo de la diáspora judía y el decir, antes de que vuelva a caer Israel, preferimos que nuestros cadáveres queden aquí, nunca más nos vamos a ir. Por eso dicen lo que nos ha contado Mado Martínez cuando juran en el ejército, que no va a volver a caer Masada, y también lo que nos contó Juan Vallejo. Les dejamos este libro que justo se llama así, La Era de las Espadas. También nos lo envía Camila Melo, me equivoqué de nuevo, perdón Camila. Y lo consiguen en Panamericana Ediciones, en cualquier lugar del país. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los misterios de Israel. Si a usted le gusta este programa, si llegó hasta aquí en el canal de YouTube, denos like ya mismo, comenten, yo mismo le respondo. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Es lo mismo que ven acá, pero en podcast. Solamente pásense para allá, suscríbanse y escúchenlo. Hay entrevistas a don Juan G. Vallejo, a JJ Benítez, próximamente a Mado Martínez, a todo el mundo. Mado, que además va a lanzar este libro, Colombia Sobrenatural. Ya lo consiguen en cualquier librería de Colombia y de América Latina si lo quieren ver. Un saludo grande a la gente de Costa Rica, a la gente que está en Lurigancho, Perú, que me han escrito muchos de Lurigancho, no sé por qué. Un saludo a todos de ese distrito y también del distrito de Lince, en Lima, Perú, y a Ciudad del Este, en Paraguay. Pasamos de Masada o Masada, como quieran decirle, a algo que también me parece intrigante. Y es que han encontrado desde hace unas décadas, en una zona cercana al Mar Muerto, en un lugar muy seco, unos fragmentos dentro de una cueva de unos escritos que nos dan una versión alternativa de cómo era la vida de Jesús, que pone a temblar a la misma iglesia. Observen esta nota.
Los misteriosos y antiguos rollos del Mar Muerto, que incluyen la versión más antigua conocida de la Biblia, han sido una fuente de fascinación desde su descubrimiento hace unos 70 años. Los primeros conjuntos de rollos fueron encontrados por un beduino en una cueva en Qumran, cerca del Mar Muerto, en lo que ahora es Cisjordania. Son manuscritos en su mayoría en hebreo, arameo y griego, y se cree que datan aproximadamente del siglo III a.C. Uno de los textos más enigmáticos es el Génesis apócrifo, que recoge del capítulo 5 del Génesis al 15, una parte de la Biblia en la que se habla de Abraham y de Noé, pero contada con diferencias significativas, pues en él se habla de altares y extraños sacrificios, por lo que se considera un texto apócrifo. Asimismo, se dice que muchos de los textos han permanecido ocultos como secreto de Estado, pues podrían socavar las raíces del cristianismo y el poder del Vaticano. ¿Están aún apareciendo nuevas partes de la Biblia? ¿No tenemos la completa revelación de Dios? ¿Las escrituras que poseemos son solo una parte del mensaje de Cristo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Los famosos manuscritos del Mar Muerto. Aquí yo quiero hablar con Mao Martínez de algo que es muy interesante. La Biblia, los evangelios, es de alguna manera una compilación de textos. Una compilación de textos que van desde unos siglos atrás de la llegada de Jesucristo, del nacimiento, pues son parte de la fe judía, el Pentateuco, y otros que van siglos adelante, como el Apocalipsis, que son siglos adelante de la muerte de Jesús. Lo que pasa es que en los concilios, en Nicea y en otros más, Trento, la iglesia los juntó y dijo, este es el libro que sirve. Los demás son apócrifos, pero hay muchos, y algunos todavía más antiguos que los textos que están ahí. Y los manuscritos del Mar Muerto nos dan una visión de cómo era ese mundo en el que vivió Jesús de Nazaret. ¿Qué pensar de estos textos? ¿Podrían de alguna manera socavar la fe de algunos, poner en riesgo algo, o podrían mostrarnos cosas que no sabíamos, que consideraríamos increíbles del tiempo de Jesús, Mado? Claro, la Biblia depende de para quién, porque realmente para los cristianos Jesús es el profeta, es el Mesías. Para los judíos Jesús es un profeta más, no es un Mesías, y para los musulmanes Jesús es un profeta más y el Mesías es Mahoma, ¿vale? Y estamos hablando de una cuenca mediterránea, en definitiva, y una cuna de pensamiento filosófico que tiene gran reveración por la escritura. No son ya tradiciones orales, sino que veneran la escritura. Tú a un europeo ve en el cartel que el metro pasa de tal hora a tal hora y no le pregunta a nadie. Aquí en Colombia la gente dice, pero seguro que pasa a tal hora, pero no sé qué, necesitan una confirmación oral porque se le da más importancia a la oralidad que a la escritura, en contraposición. Entonces, la escritura es sagrada, tan sagrada que en el Talmud, en las culturas judías, en tal, si se pasa una coma o una palabra en la copia que antes se copiaban a mano, las escrituras, que no está fiel a la versión original, la tienes que enterrar, no sé qué, quemarla, porque eso es como, bueno, un desastre de dimensiones cósmicas, ¿no? Hasta ese punto. Por eso la Biblia es sagrada para los cristianos y eso es lo que es, y fuera de lo que haya fuera de la Biblia es apócrifo. Son interesantes porque estos textos son contemporáneos a la era de Jesús, están escritos en arameo y realmente nos dan una visión esenia, que podría considerarse un evangelio esenio de lo que es la vida de Jesús, ¿vale? Una versión que desde luego pues a la Iglesia Católica no le hace ninguna gracia y que ciertamente por eso están fuera y los consideran apócrifos, claro, porque hablan de honestidad, de pobreza, de una serie de valores que precisamente la Iglesia Católica no lleva a cabo y no es buen ejemplo, no es un dechado de ejemplos de lo que están defendiendo estos evangelios apócrifos que sí cuadran más un poco con el discurso de Jesucristo.
Juanje, usted va a ir allá y los que quieran pueden contactarlo y va a ir hasta el Mar Muerto, estábamos hablando ahorita, y van a conocer. Y voy a parar en Qumran, donde en la cueva en la que aparecieron los manuscritos del Mar Muerto en los años 40. Yo estaba allí ya, conozco bastante bien Qumran. Está justo a la orilla del Mar Muerto porque para los esenios, esta secta judía, era fundamental las abluciones, los baños rituales. No está claro si Jesucristo fue esenio, yo sí estoy convencido que convivió, pero cualquier historiador con el que hable, el que está convencido que fue esenio fue Juan el Bautista. Por eso te bautizaba y sin el agua y la purificación no podía ser parte de esta nueva religión que estaba surgiendo en ese momento. Entonces, claro, el tema de los esenios es, otra vez, vuelta a... No podemos olvidar que Jesucristo era judío. ¿Y qué secta había en aquella época, en aquel momento? ¿Qué secta judía que hablaba de austeridad, de pobreza, de vivir de una manera recta? Una secta en la que había un maestro de justicia que se encargaba de lo kosher, lo correcto. Cuando estaba diciendo Amado que efectivamente tú no puedes coger y tirar una escritura así como que sí, porque le has puesto mal, te toca enterrarla, hacer todo un ritual, eso es lo kosher, lo correcto, ¿vale? Entonces, aquí el tema es muy sencillo. Otra vez es una secta judía que nos dice, oye, es fácil que Jesucristo, aparte de ser discípulo de Hilel, estuviera durante un tiempo con los esenios y que Juan el Bautista fuera esenio, por ese concepto de una vida austera para acercarte a Dios y a la divinidad. Y esos textos nos hablan de cómo era la vida de esta comunidad. Nos hablan también, ahí está recogido el Talmud, los textos antiguos judíos, pero es una vida que se parece mucho a lo que luego predica Jesucristo en el cristianismo. Por eso han sido tan tremendamente polémicos los manuscritos del Mar Muerto, y la Iglesia Católica obvia como que quiere mirar para otro lado, porque esto le recuerda otra vez que a lo mejor templos en los que haya crucifijos de oro no tienen nada que ver con lo que predicó el Nazareno. Y hay una cosa que también tienen estos manuscritos, y es que cada vez aparecen más, ¿no? Hace poco estaba leyendo que hasta hace unos meses se creía que podían haber muchos más manuscritos porque estas cuevas eran como una especie de biblioteca para este grupo, que además, por estar al lado del Mar Muerto, se conservan desde hace miles de años mucho mejor que si están en el Amazonas o que si están cerca de un río. No, el ambiente del lugar hace que se preserven estos papeles, y además, algo que es muy interesante es que ya hay gente que está intentando con inteligencia artificial, lo leía hasta hace muy poco tiempo, Google tiene un proyecto de codificar la mayoría de estos manuscritos, porque muchos tienen partes que se han perdido, fragmentos, algunos solo son fragmentos, pero que por la lógica como se escribía, se puede reconstruir qué palabra iba ahí. Pero a muchos, sobre todo, un abrazo a cualquier creyente, leía también que a muchos pastores y a muchos sacerdotes y a muchas iglesias no les gusta la idea. No sé qué piensa Juan Jesús. No, yo he estado con el conservador de los manuscritos, he estado en el museo en el que se guardan, que es un museo donde solamente están los manuscritos del Mar Muerto, ¿vale? Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Que hablemos de religión sin asustarnos y que hablemos de hechos, como que los esenios existieron y fueron una secta judía, como hablemos de que los celotes existieron y los sicarios existieron, y esto es parte de la historia de la humanidad. Entonces, creo que hay que verlo, insisto, es lo que escribí en este libro en Conspiración y lo que defiendo en mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra, y lo que a la gente le voy a enseñar cuando los lleve a Israel, ¿no? Los que vengan conmigo a este viaje de autor. A Dios le encanta la diferencia. A Dios no le gusta que discutamos, pero a Dios sí le gusta que dialoguemos, que demos nuestra visión de lo que fue el pasado, aunque los hechos están ahí, pero que no tenemos que matarnos por esto, ¿vale? Hubo un señor que fue fascinante, que fue Jesús de Nazaret, y hubo otro que fue maravilloso, que fue Abraham, y otro que fue maravilloso, que fue Mahoma. Los que nos matamos somos nosotros, por dar visiones integristas de los textos sagrados. Ahora, ver en Israel cómo, y no me preguntes por qué, es la tierra en la que caminó Dios, y todo lo que tiene que ver con Dios pasó en Israel. Para musulmanes, cristianos y judíos, así de loco.
hasta para los cruzados, los romanos y Todo, muchos más. todo. Les dejamos este libro que lo escribí yo, que se llama El libro negro de la brujería en Colombia. Es nuestro libro oficial aquí en Más Allá. Si le gusta este programa, si lo está viendo, vaya a cualquier librería y cómprelo y léalo. Aquí estas crónicas les van a parecer muy interesantes. Antes de seguir, imagínense que estaba mirando que también hay una enfermedad mental que le da a muchas personas que se llama el síndrome de Jerusalén, que llegan allí y se creen que son el Mesías. Quieren ustedes mismos vivir cosas súper fuertes, no para volverse locos, pero para explorar la historia. Vayan con Juan G. Vallejo. Nos vemos después de estos comerciales para terminar aquí con algo increíble, la Atlántida de Israel, aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los misterios de Israel. Y ahora vamos a hablar de uno que es muy extraño. Antes de eso quiero saludar a la gente de Panamá. Nos está escribiendo muchísimo de un lugar que se llama El Bajío. A ellos un abrazo. Allá hay un señor que cuida un hotel que siempre que paso por allá me saluda y me dice: hola, yo veo Más Allá todo el tiempo. A todos los panameños se les quiere mucho. También a la gente de Ecuador, de Cuenca, Ecuador. Si usted está en Cuenca, escríbanos aquí. Ya saben que pueden seguirme como @cruzescribiente y pueden escuchar los podcasts de esto mismo, de estos temas de misterio, en los audios de Cruz Escribiente en YouTube. Si usted está en YouTube, escriba ya mismo los audios de Cruz Escribiente y suscríbase. Y bueno, hay algo que ha aparecido en los últimos años en Israel, algo que realmente es extraordinario. Aparte de todo lo que hemos visto, la existencia de ruinas sumergidas que sugieren que hay algo debajo de las profundidades, algo que todavía es un misterio. Observen. Israel es una tierra cuya historia se remonta a miles de años. Sin embargo, existe una serie de vestigios que podrían cambiar la tradición. Debajo de las aguas existen unas ruinas conocidas como Atlit Yam. La ciudadela fue descubierta en 1984 en un estudio arqueológico subacuático y fue declarada el asentamiento prehistórico más grande y mejor conservado de la costa mediterránea. Atlit Yam, de unos 8.500 años de antigüedad, posee estructuras rectangulares y redondas, 65 esqueletos humanos, semillas de trigo, cebada, lentejas y lino, y miles de huesos de peces y animales. Aún no es claro cómo se sumergió el pueblo Atlit Yam del Neolítico tardío, a unos 400 metros de la costa entre Atlit y Haifa. Para muchos, se trata de la Atlántida o de parte de una civilización que quedó congelada en el tiempo. ¿Qué secretos esconden estas extrañas estructuras? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Una Atlántida judía. ¿Se imaginaban eso? ¿Se imaginaban que eso podía existir? Unas ruinas, unos vestigios de una ciudad, de un pueblo, desde hace miles de años, desde el Neolítico. Allí, con esqueletos humanos, con semillas de trigo, frente a la costa mediterránea de Israel. Mado, ¿por qué nos obsesionan tanto estas historias? La Atlántida, Lemuria, la posibilidad de que nuestro pasado esté bajo las aguas y justo al frente de Israel. Yo creo que la humanidad sueña un poco con esa antehumanidad vaticinada por Platón, esa Atlántida, esos primeros atlantes, esos seres gigantes casi, y que cuando estamos huérfanos de Dios buscamos esa paternidad o esa maternidad, ¿no? Algo que justifique y dé sentido a por qué estamos aquí, qué hacemos y qué no hacemos. Pero es curioso que cada vez que aparece una de estas ruinas debajo del agua nos siembre tanta fascinación, porque al caminar por Europa y por América Latina y por muchísimos lugares es caminar sobre el pasado. O sea, tú vas a Roma o a la ciudad de Mérida en Extremadura y realmente tú ahí ves un templo romano, un puente romano, el puente de Segovia. Realmente son ruinas que están ahí, que tú estás tocando la misma piedra. Ir a Jerusalén con Juan G, o sea, que vas a tocar el Santo Sepulcro, o sea, sí, que vas a pisar las mismas paredes que ha sudado Jesús ahí, o sea, realmente es que eso es fascinante. Y sin duda arqueológica, ¿no? Claro, es fascinante, vas a tocar esa piedra. ¿Está debajo del agua? Sí, siempre ejerce esa fascinación porque está sumergida y es como a lo mejor es esa ciudad perdida, es Atlántida, es cualquier cosa, pero que tiene de especial lo mismo que tiene de especial cualquier ruina, cualquier lugar como este, que estás realmente haciendo un viaje al pasado.
un viaje al pasado como el que va a hacer Juanje. Bueno, aquí hay una cosa que le quiero preguntar a Juan Jesús. Jerusalén es una parte importantísima de la historia de la humanidad. Está allá en Israel, pero también está Belén, donde nació Jesús de Nazaret. Está Metzadar, como quieran verlo. Está el Mar Muerto. Están miles de cosas. Está al lado de Petra. Y aparecen también cosas tan extrañas como esto, la Atlántida judía, que además ni siquiera sabemos si eran judíos o no. Y si están conectados con la idea de que antes hubo otra humanidad, una cultura madre desaparecida en las mareas del tiempo, de la cual solo nos quedan vestigios en algunos lugares del mundo. Juanje, es que realmente impresionante. Si uno hiciera un mapa de Israel de misterio, yo creo que es donde se concentran la mayoría del mundo. Solo falta un Roswell judío, debe haberlo. No, lo que pasa es que podríamos hacer 20 programas. Tienes que entender que en Oriente Medio está la cuna de la civilización tal y como la conocemos. Desde Turquía, con lugares como Cataluyuk, Göbekli Tepe, o, por ejemplo, si vas a buscar cuáles son las máscaras más antiguas del mundo, aparecieron en Israel. Tienen miles de años, son unas máscaras de piedra para rituales. Entonces, claro, hay que remontarse a una historia de hace 7.000, 8.000 años. Parte de esa historia está sumergida. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de bucear muy cerca a la ciudad de Kaunos, a las antiguas ruinas de Kaunos, en la región de Licia, en la antigua Licia, dentro de Turquía, y es chistosísimo, ¿no? Porque, claro, te echas con el traje y ves escaleras en piedra que llegan hasta arriba, pero ya no queda nada, ir a la parte de arriba de la ciudad. Entonces buceas y es... Dentro del mar tienes un montón de vasijas rotas, restos arqueológicos que te los puedes llevar. O sea, si te pillan las autoridades te meten un paquete, ¿no? Pero te das cuenta que el Mediterráneo cambió varias veces el nivel del agua. Entonces, ves las ruinas, yo tuve la suerte de poder bucear en ellas en Kaunos, como he dicho, en Turquía, pero lo puedes hacer en Libia, lo puedes hacer en Israel, lo puedes hacer en Egipto, enfrente de la costa de Alejandría. Entonces realmente esto es algo fascinante, ¿no? Cómo las aguas han tapado parte del pasado, cómo esto del cambio climático pues tampoco es nuevo y aunque esta vez va a ser bastante más feo si no nos ponemos las pilas, ¿vale? Pero bueno, parte de la historia que está sumergida y muchísima historia que falta por descubrir en Oriente Medio, pero muchísima historia. Bueno, llegamos al final de este programa, este especial que siempre hemos querido hacer aquí en Más Allá sobre Israel y lo logramos hacer hoy. Mado Martínez, su conclusión, ¿dónde la consiguen? Este libro, Colombia Sobrenatural, está a punto de salir en todas partes y bueno, se lo recomendamos, es de Mado. Y bueno, rápidamente, ¿dónde consiguen su libro y dónde pueden buscarlo usted? En todas las librerías, ahí me encuentran en Twitter, Nebraskan, en Instagram, Nebraskan, perdón, en Twitter Mado Martínez y en Facebook Mado Martínez Escritora. Es la versión de Colombia Sobrenatural de bolsillo, es la nueva, es edición aumentada, nuevos testimonios con códigos QR, actualizada, y es porque sencillamente la acabasteis, la agotasteis, la estáis pidiendo y esta es la nueva y además aumentada y con testimonios nuevos e inéditos. Muchísimas gracias. Solo quería decir una cosa, yo soy medio judía, no profeso ninguna religión, pero sí tuve un rabino, Yohanan Garrandes, en Nueva York, te mando un saludo. Tuve un javerá, un compañero de estudio de discusión, como en la película Yenten, Juan Alejandro Pérez del Campo, que está ahora mismo viviendo en Tel Aviv, y se hizo rabino. Y solo quiero decir una cosa, el pueblo judío siempre ha estado muy denostado, que si crisis de conspiración, que si sionistas, que si los dueños del mundo, los han echado de todas partes a partir de la diáspora. Son el pueblo más perseguido de la historia de la humanidad. En Europa, en la Edad Media, esa expulsión de los judíos, el Holocausto, realmente es un pueblo que no tiene tierra. Por eso para ellos es tan importante Israel, la nación judía, a partir de 1948, después de esa reunión de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decidió que eso no podía volver a pasar. Hay un conflicto muy grande ahí. Por favor, que nos sentemos en la mesa, que los grandes líderes se sienten, que lo solucionen, que nos queramos como hermanos. No somos tan diferentes, palestinos, judíos, todos deberían estar compartiendo la misma tierra, somos de la misma sangre. Por favor, de verdad, que no haya ese odio, que no se demonice y se santifique a otros, porque no va de eso, no hay demonios y santos en este conflicto. Bueno, Mado, tiene usted toda la razón con esas palabras. Yo pienso exactamente igual a usted y por eso hacemos el programa sobre el misterio de este lugar sin hablar mal de nadie, sin ninguna posición política. Las cosas que están ahí son fascinantes y la gente que está ahí tiene todo el valor del mundo
tenga la religión que tenga. Los seres humanos somos seres humanos. Si haces el mal, ahí sí está mal. ¿Listo? Ahí sí está mal. Juan G. Vallejo, ¿cómo pueden ir con usted a conocer cosas como las que vimos hoy? Muy sencillo, entren en mi Twitter, Instagram o Facebook. En Twitter es @JuanGVallejo, Instagram y Facebook Juan Jesús Vallejo. Y en el primer post, si os vais al timeline, en el primer post, pues veréis un vídeo que he hecho para anunciar este viaje a Israel y Jordania. Y tenéis un número de teléfono, escribís por WhatsApp y reserváis, pero daros prisa porque quedan ya muy poquitas plazas, la verdad. Está volando el viaje. Y lo que decía Amado es fundamental. Yo trabajo con árabes, trabajo con judíos, me importa un carajo con la religión que tenga cada uno. Creo que los seres humanos en todas las culturas y religiones, el que es buena persona y el que es un imbécil es un imbécil, por encima de cualquier credo. Y creo que lo importante es que no pare nunca el diálogo en Oriente Medio, que algún día se solucione todo ese problema. Yo amo Israel, es un país, lo digo así de claro, tengo muchos amigos judíos, ¿vale? Como tengo amigos musulmanes, como tengo amigos cristianos, y estoy súper orgulloso de ello, de entender que la diferencia nos engrandece y que Dios ama la diferencia. Bueno, a todos ustedes solo me queda decirles dos cosas. La primera, hicimos este programa con todo el esfuerzo del mundo para mostrarles que en todos los lugares del mundo existen misterios, pero hay ciudades, sitios donde se concentran historias que nos llevan a pensar en nosotros mismos, en la posibilidad de que Dios haya caminado sobre la tierra, Dios haya caminado sobre la tierra, en la posibilidad de que en algunos puntos geográficos pasen cosas extraordinarias. Y eso hemos explorado hoy aquí en Más Allá. Solo me resta decirles la segunda, que los queremos mucho, los queremos muchísimo y los esperamos dentro de 8 días. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.